Hola jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 6, polígonos regulares. La lección 1 siempre. Tenemos ahora ahí los siguientes objetivos. Dice el número 1, indicar que el centro de un polígono regular equidista de sus vértices. Equidistar significa estar a la misma distancia. Luego, el número 2 dice definir y trazar un círculo circunscrito a un polígono regular. Y el tercero, calcular la medida de ángulos centrales de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Bien, esos tres objetivos vamos a tratar de lograr en el desarrollo de esta clase. Tenemos ahí sección 2, centro de un polígono regular. De aquí en adelante dice, se estudia las propiedades de los polígonos regulares. Es decir, que lo que vamos a ver son justamente las propiedades de los polígonos regulares. Si se da un punto O en el interior de un polígono regular y se cumple que la distancia del punto O a los vértices del polígono regular son iguales, entonces al punto O se le llama centro del polígono regular. Aquí tenemos esta imagen. Si damos este punto ahí, miren, y es el punto O, y trazamos segmentos desde ese punto hasta los vértices del polígono, y resulta que esos segmentos que trazamos ahí hasta desde el punto O hasta los vértices del polígono regular, resulta que son congruentes, es decir, que tienen la misma longitud, que miden lo mismo. Entonces decimos que ese punto O es el centro del polígono regular. Entonces podemos determinar ahí que el centro de un polígono regular es el punto adentro del polígono, es el punto que equidista, de los vértices del polígono. Equidista significa que se encuentra a la misma distancia de cada uno de los vértices. Entonces, eso es lo que nos define el centro de un polígono regular. Ahí está el apunte. El centro de un polígono regular es el punto interior que equidista de cada uno de sus vértices. Es decir, equidistar significa estar a la misma distancia. Ese punto está a la misma distancia de cada uno de los vértices, en ese caso de ese pentágono regular. Entonces, esa es la definición del centro de un polígono regular. Ahí lo dice el bombillo. Miren, equidistar significa estar a la misma distancia. Bien, a continuación se presenta cómo encontrar el centro de un polígono regular a través de las mediatrices de sus lados. Tenemos ahí el ejemplo 1.3, utilizando compás y regla, trace un triángulo equilátero de 4 centímetros de lado y encuentre su centro. Entonces recordarán ustedes que la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio, es decir, que pasa por su punto medio. Entonces, también se pueden utilizar las bisectrices de los ángulos, dice, internos del polígono para ubicar el centro. Bueno, pero en este caso, el ejemplo 1.3 dice que utilizando compás y regla hay que trazar un triángulo equilátero de 4 centímetros de lado y encontrar su centro. La solución, el paso 1, dibujar el triángulo equilátero con regla y compás. Con regla y compás. Bueno, ¿qué hacemos para dibujar un triángulo equilátero? Ya lo habíamos explicado allá en los grados inferiores.
decimos que lo primero que hacemos es, como en este caso, queremos un triángulo que cada lado mida 4 centímetros, entonces trazamos un segmento de 4 centímetros. Sería más o menos sería este segmento acá, 4 centímetros, lo trazamos. Luego venimos y tomamos el compás y ponemos la punta del compás en este extremo del segmento, ahí en ese punto, y una vez que tenemos la punta del compás ahí, abrimos el compás y traemos la punta del lápiz hasta el otro extremo del segmento. Cuando ya tenemos eso, trazamos este arco, miren, trazamos ese arco, así como tenemos el compás ahí, la punta del compás acá y la punta del lápiz acá, trazamos ese arco, que no es necesario trazarlo todo, podríamos venirlo a trazar nada más aquí una parte arriba, y luego le damos vuelta al compás, ponemos la punta que la teníamos aquí, la trasladamos para acá, y como ya tenemos abierto a esta misma distancia el compás, entonces trazamos este otro arco, miren. Trazamos ese otro arco y donde se juntan los dos arcos, ahí marcamos un punto y de ahí hasta acá va a haber la misma distancia que de aquí hasta aquí. Entonces, ¿cuánto va a ser? 4 centímetros. Por lo tanto, tomamos la regla y unimos esos dos puntos con un segmento. Siempre utilizando obviamente la regla. Entonces, ahí tenemos ya trazado el triángulo equilátero, es decir, el triángulo cuyos lados miden igual. En otras palabras, un triángulo equilátero, como tiene todos sus lados iguales, también sus ángulos van a ser iguales y por tanto es un polígono regular. Y al triángulo, que es el polígono de menos lados que existe, entonces porque no hay un polígono de dos lados, ni de menos entonces, el de menor cantidad de lados es el triángulo. Ahora bien, ya tenemos trazado el triángulo, ahora nos vamos al paso 2. Trazar las mediatrices de los lados del polígono. Entonces, ya vimos en una clase anterior también cómo trazar la mediatriz. Acuérdense que la mediatriz es el segmento que va, de, este es el lado, por ejemplo, del triángulo. Entonces, esta es su mediatriz. Es un segmento que pasa por el centro del lado del triángulo ahí, pasa por el centro de ese segmento y es perpendicular, es decir, hace un ángulo de 90 grados. ¿Cómo lo hacíamos eso? Poníamos la punta del compás acá en este extremo del segmento y abríamos el compás, lo abríamos pasando un poco del centro. No importa cuánto pasemos del centro de lo que calculamos que más o menos es el centro y hacemos un arco. Luego nos pasamos la punta del compás al otro lado y hacemos el arco. Y eso mismo lo hacemos para este lado también. Lo hacemos para este lado y luego unimos esos puntos a donde pasa. Ahí será la mediatriz. Pero en este caso, lo estamos trabajando todo el segmento porque queremos ver a dónde se van a cruzar las mediatrices. Entonces, con cada una de los lados del triángulo hacemos lo mismo que hicimos con este lado y tendremos entonces las mediatrices. Y donde se junten las mediatrices, que es en ese punto ahí va a ser el centro del triángulo. Entonces ahí lo marcamos, miren, ese punto es el centro, que es donde se cruzan las mediatrices de los lados del triángulo. Bueno, continuamos entonces, tenemos ahora el ejemplo 1.4, utilizando, dice, la construcción anterior, dibuje un círculo tomando como radio la medida del segmento que va del centro del polígono a uno de sus vértices. Entonces, utilizando la construcción anterior, dibuje un círculo tomando como radio la medida del segmento que va del centro del polígono a uno de sus vértices. Entonces, en el triángulo anterior, por ejemplo, lo traemos acá, tenemos el centro, abrimos el compás,
hasta un vértice y trazamos el círculo. Miren, trazamos el círculo. Entonces, la distancia del centro a uno de los vértices va a ser el radio del círculo. Entonces, lo trazamos. De manera que ahora tenemos ahí, miren que esto sería el radio del círculo. Y cualquiera de los lados que van a los vértices va a ser radio del círculo. Entonces, y luego el ángulo que se forma de un vértice hasta el otro, es decir, por los radios, que se forma por los radios ahí, miren. Entonces, ese ángulo le llamamos ángulo central. Nos dice aquí el bombillo, todo polígono regular está dentro de un círculo cuyo radio es el segmento que va del centro del polígono a uno de sus vértices. En este caso, cuando ya queda el triángulo así adentro del círculo, en esa forma como está, decimos que ese triángulo está inscrito en el círculo. Entonces, ese triángulo está inscrito en el círculo. Esa es la palabra correcta que se usa, decir que el triángulo está inscrito en el círculo. Continuamos. Tenemos ahora, dice, círculo circunscrito. Círculo circunscrito es el círculo que pasa por los vértices de un polígono regular. Entonces, en este caso, el triángulo, dije yo, está inscrito en el círculo, ¿eh? Y el círculo está circunscrito en el triángulo. Entonces, el triángulo está inscrito y el círculo está circunscrito. El triángulo inscrito en el círculo y el círculo circunscrito en el triángulo. Ángulo central de un polígono regular es el ángulo formado por dos radios determinados por dos vértices consecutivos. Es decir, este vértice y este vértice son consecutivos. Tenemos el centro y al abrir ahí, entonces sabemos que eso es el radio del círculo circunscrito en el polígono. Circunscrito en el polígono. Entonces, a ese ángulo que forman esos dos radios que van a dos ángulos consecutivos, entonces a eso le llamamos ángulo central. Le llamamos ángulo central. Continuamos. Tenemos ahora el ejemplo 1.5. Calcule la medida, dice, del ángulo central en la construcción del ejemplo 1.4. Solución. Como los triángulos que se forman con los radios del círculo y los lados del polígono regular son congruentes por el triángulo, por el criterio lado, 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 entonces los ángulos centrales son congruentes entre sí, por lo tanto la medida de cada uno de ellos es 360 entre 3 y eso es igual a 120. Entonces acuérdense que en la figura del ejemplo anterior era un triángulo y era un triángulo equilátero, por lo tanto lo que va a medir cada uno de ellos va a ser 120. Como los triángulos, dice, se forman con los radios del círculo, como los triángulos, perdón, que se forman con los radios del círculo y los lados del polígono regular son congruentes por el criterio triple L, entonces los ángulos centrales son congruentes entre sí, por lo tanto la medida de cada uno de ellos es 360 entre 3, que es 120. Regresemos al ejemplo 1.4 para ver qué es lo que trataba ese ejemplo 1.4. Teníamos ahí eso, entonces los ángulos internos van acá, miren, van acá, ¿ve? Y como todo esto, este más este, son tres ángulos internos, pero todos, si nosotros observamos acá, los tres ángulos juntos, miren, forman la vuelta completa, ¿ves? 360 grados.
Entonces, 360 entre 3 nos da 120, que es lo que plantea la explicación acá, miren. Entonces, 360 entre 3. Aquí lo tenemos, miren, este ángulo entonces 120 más 120 más 120, porque el círculo completo tiene 360 grados. Entonces, el ángulo central en ese caso mide 120. Tenemos ahí la medida de cada ángulo central de un polígono regular. La medida, dice, de cada ángulo central de un polígono regular es 360 entre n, donde n es el número, de lados del polígono. Vean ustedes que en este caso el polígono era un triángulo, entonces 360, un triángulo tiene n lados, el polígono tiene n lados, en este caso el triángulo tiene 3 lados. Entonces 360 entre 3 igual a 120. Y esta va a ser la fórmula, entonces, donde con ella podemos calcular la medida del ángulo central de cualquier polígono regular. Entonces, porque los ángulos centrales van a estar marcados sus vértices en el centro del polígono y por lo tanto, toda esa suma de los ángulos va a ser 360 porque es una vuelta completa. Y 360 entre el número de lados nos va a dar, en otras palabras, esto es como el ángulo del sector que se forma ahí por ese triángulo, del sector prácticamente si tuviéramos el círculo. Bien, continuamos. Tenemos ahora ejercicio 1.4. Resuelva, dice, en el cuadrado de la derecha O es el centro. Determine el valor de X. Entonces, determine el valor de X. Eso es lo que nos están planteando, ¿eh? En el cuadrado, nos está diciendo que esto es un cuadrado. Miren, entonces, ¿cuánto va a medir X? ¿Ve? ¿Cuánto va a medir X? Eso es lo que nos están planteando ahí. De acuerdo a lo que hemos explicado, ustedes van a poder resolver ese ejercicio. Y en el inciso B dice, determine la medida de los ángulos centrales de, en este caso, de este cuadrado, en este caso, de este pentágono, y en este caso, de esa otra, de ese otro polígono regular que es un hexágono. Bueno, lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.